Buenos días a todos los participantes. Les saluda la doctora Karina Chong, a nombre del Hospital Cayetano Heredia, la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Unidad Funcional de Telesalud y Telemedicina del Hospital Cayetano Heredia. Les damos la más cordial bienvenida. Queremos agradecer a cada uno de ustedes por estar presentes en este evento, esperando que el contenido y desarrollo del mismo sea de gran provecho para cada uno de nosotros que trabajamos velando la salud de los ciudadanos. Hoy desarrollaremos el tema Importancia de la vacunación en el personal de salud, al cargo del médico especialista, doctor Herminio Hernández Díaz, médico adscrito al Hospital Cayetano Heredia y profesor emérito de la Universidad Peruano Cayetano Heredia. Buenos días, doctor Hernández. Adelante. Buenos días, doctora Chong. Un gusto estar con ustedes. Bien, la idea es que a través de la presentación podamos darnos cuenta cuán importante es que cada uno de quienes trabajamos con personas que buscan nuestra atención, es decir, el personal de salud para con nuestros pacientes o la familia de nuestros pacientes o nuestras familias, ¿por qué es que debemos preocuparnos por vacunarnos? En general vamos a ver las diferentes medidas de prevención, ¿no? Luego, ¿por qué es que debemos vacunarnos? Cada uno de nosotros que trabajamos con personas que buscan nuestra atención, es decir, el personal de salud, ¿no? Obviamente es importante también conocer cuáles son esas enfermedades para las cuales existen vacunas y por lo tanto debemos estar vacunados, es decir, nos referimos a las enfermedades inmunoprevenibles, ¿no? De las cuales haremos mención, obviamente de una manera sucinta, cuáles son los esquemas para estas vacunas y una recomendación o un corolario final de la presentación. En general, el personal de salud, ¿no?, tiene y cuenta con algunas medidas de prevención para enfermedades principalmente y obviamente infecciosas, ¿no? Como es el lavado de manos, el respetar y hacer cumplir las medidas de aislamiento de personas infectadas que requieren de aislamiento, y el tema central de lo que nos ha convocado hoy día, que es la vacunación del personal de salud. Y obviamente otras medidas, reconocer que existe la prevención, otras medidas sanitarias fundamentalmente en caso de pandemia, como es la que ustedes conocen, el distanciamiento, la ventilación correcta de las habitaciones y otras. Pero obviamente vamos a estar centrados en la vacunación de nosotros. ¿Por qué debemos vacunarnos? ¿No? Debemos vacunarnos porque las vacunas nos van a proteger de enfermedades inmunoprevenibles, ¿no? Porque al estar protegidos, ¿no?, evitamos contagiar de ciertas enfermedades, principalmente las personas o los trabajadores que tienen condiciones de mayor riesgo. Hay trabajadores que tienen condiciones de inmunosupresión, que tienen enfermedades crónicas, que tienen enfermedades metabólicas y otras. Entonces, estas son personas dentro de los trabajadores de salud que tienen que estar protegidos para estas enfermedades inmunoprevenibles, ¿no? El trabajador que evita estas enfermedades, obviamente va a evitar ser fuente de contagio para los pacientes a los cuales atienden, para su entorno dentro del trabajo, es decir, otros trabajadores, para su propia familia y para la comunidad. Cuando un trabajador evita una determinada enfermedad, como la que vamos a mencionar, va a evitar el ausentismo laboral, ¿no? Y algo que es tan importante como la anterior es que la población espera que nosotros como trabajadores de salud realmente aceptemos la vacunación como un medio de prevención. Voy a usar principalmente un resumen de la Asociación Española de Pediatría, el más reciente de diciembre, de los primeros días de diciembre de este año,
donde se menciona cuáles son las vacunas recomendadas para todo el personal de salud, ¿no? Se refiere a las vacunas contra la gripe, contra hepatitis B, contra tétanos y difteria, contra tos convulsina o tos ferina o coqueluche, contra sarampión, rubiola y papera, es decir, la vacuna triple vírica, y contra varicela. Y obviamente también en esta presentación se hace mención de algunas otras vacunas disponibles, pero que estarían indicadas en determinadas situaciones. Realmente nos vamos a centrar fundamentalmente en las claramente recomendadas. Bueno, gripe o influenza es un problema mundial. Como saben ustedes, ha sido a lo largo de los años, han habido múltiples pandemias. La que más se recuerda o se reportaba, la que estuvo en plena Primera Guerra Mundial, la famosa gripe española, la gripe de China, la gripe de Hong Kong, y la más reciente, la H1N1 del 2009, ¿no? Esto es consecuencia de que el principal reservorio de gripe son las aves migratorias y domésticas, ¿no? Y que obviamente causa muerte. Recordar que hay básicamente 3 serotipos de virus influenza, el A, el B y el C. El A y el B son los más importantes porque producen enfermedad en el ser humano, y miren ustedes cómo su huésped, no solo el ser humano para el A, sino también para otros animales, ¿no? Las molestias son molestias principalmente relacionadas a síntomas respiratorios y molestias generales, como fiebre, mialgia, ¿no? Hay también síntomas gastrointestinales, principalmente en niños. Recordar que gripe puede dar diarrea, puede dar vómitos, ¿no? No solo es importante por los síntomas, sino también por una serie de complicaciones que puede dar la gripe, como son complicaciones bacterianas relacionadas al tracto respiratorio, otitis, neumonía, sinusitis, pero pueden haber otras complicaciones fuera del aparato respiratorio, problemas musculares severos, una miositis, problemas del sistema nervioso central, encefalitis, un síndrome muy particular que es el síndrome de Reye, el síndrome de Guillain-Barré y otras que están mencionadas. Hay 2 vacunas disponibles contra gripe. Una que es la más usada, la de virus inactivado, virus muerto, en realidad cuya eficacia es muy buena. Reduce hospitalizaciones, disminuye mortalidad. Solo que hay que recordar que cada año se debe seleccionar las cepas virales A y B a incluirse en la vacuna inactivada como la atenuada, porque hay una vacuna atenuada que no la usamos nosotros, ¿no? Ambos tipos de vacunas contienen 2 serotipos A y 1 del B, ¿no? De lo que acabo de mencionar en esta lámina, ¿no? Entonces, recordar ello, solo que estos serotipos son cambiantes. Por ello es que la recomendación de la vacuna es una vacuna anual. El personal de salud, es decir, nosotros, podemos transmitir el virus de la gripe a nuestros pacientes, y esto puede ocurrir incluso durante el periodo de incubación, que es cuando todavía no estamos enfermos, ¿no? O algunos casos que tienen cuadros muy leves o asintomáticos subclínicos. ¿Por qué? Porque estamos en contacto con otros enfermos, ¿no? Es importante no solo que el personal, sino también las otras personas que están en contacto con los pacientes, como son los estudiantes que hacen sus prácticas en los hospitales, ¿no? Tanto los estudiantes de medicina, de enfermería, y también el personal, por ejemplo, de farmacia, porque atiende a los pacientes, ¿no? Son personas de riesgo dentro de los trabajadores que dan atención especializada principalmente a pacientes de alto riesgo, pacientes inmunosuprimidos, pacientes que están en neonatos, principalmente prematuros, personas que trabajan en instituciones geriátricas, ¿no? O de enfermos crónicos, los asilos, por ejemplo, trabajadores mayores de 60 años, trabajadores con ciertas patologías crónicas, ¿no? Y también las trabajadoras embarazadas. La gripe o influenza
es muy deleterio, muy malo durante la gestación, por lo cual la mujer gestante que es trabajadora de salud debe estar vacunada contra la gripe. Un estudio muy interesante demuestra que al incrementar la inmunización del 4 al 67% del personal, la protección de la infección nosocomial disminuyó prácticamente a cero, ¿no? Los trabajadores obviamente a veces justifican el rechazo a las vacunas porque creen que una gripe no pasa nada, ¿no? Claro, no le pasa nada quizás a ese trabajador, pero puede pasarle a otro paciente, a sus familiares, porque tienen miedo a unas reacciones adversas que son principalmente locales, miedo a los pinchazos. Es curioso como cuando se ha optado una política de inmunización obligatoria, ¿no? Considerando que la vacunación contra la gripe es un deber del trabajador para proteger principalmente a los pacientes y no es una elección personal, ¿no? Esto ha ocurrido en algunos centros sanitarios en Estados Unidos, con lo cual se ha conseguido coberturas en los trabajadores superior al 90%. Entonces ustedes pueden ver, ¿no? Aquí está todos los trabajadores, ¿no? En función del tiempo, cómo esto ha ido mejorando, ¿no? Ha mejorado todavía con los trabajadores en las partes hospitalarias. Esto es sumamente importante y necesario. Pasaremos a otra entidad, la hepatitis B. La hepatitis B es un virus que está muy relacionado a las condiciones socioeconómicas, ¿no? Y la transmisión se puede dar de un modo vertical o perinatal, por ejemplo, para los recién nacidos, de un modo horizontal, dentro del domicilio, de un modo sexual, ¿no? El virus de hepatitis está presente en el semen y la secreción vaginal, y también de un modo en contacto con sangre o plasma por la vía parenteral. La hepatitis B tiene diferentes formas de expresarse. La infección aguda, el estado de portador, la infección crónica y el hepatocarcinoma. La infección aguda puede ser desde algo subclínico hasta algo tan severo como el curso fulminante que puede llevar a la muerte. El virus de hepatitis B se rastrea con el antígeno de superficie, que es este. Y este puede permanecer en el cuerpo, en la sangre principalmente, y hasta que hay una respuesta del anticuerpo contra el antígeno de superficie cuando hay una recuperación de la infección. Hay personas que se quedan como portadores crónicos, principalmente los niños, ¿no? Principalmente las personas que hacen una infección asintomática se quedan como portadores, ¿no? Y luego está la infección crónica y el hepatocarcinoma. La infección crónica consiste en que el hígado está sumamente inflamado. Y lo otro que es importante mencionar es que la hepatitis B puede llevar a hepatocarcinoma, es decir, a un cáncer del hígado. Actualmente se dispone de una vacuna recombinante, ¿no? Se cuenta con vacunas solas o combinadas con otras vacunas, y es sumamente importante recordar que la vacunación tiene una eficacia sumamente alta para prevención de todo lo que acabo de mencionar en relación al cuadro clínico de hepatitis B. El riesgo en el personal sanitario está en función de cuántos portadores hay en la población, de cuánto el trabajador se expone a contactos mucocutáneos con sangre, fluidos, ¿no? Son especialmente vulnerables los estudiantes de enfermería y medicina, y en realidad concentraciones de anticuerpos contra antígeno superficie mayores a 10.000 unidades por mililitro significa que la persona, incluso después de haber sido vacunada, está en una condición de respondedor y por lo tanto protegido, ¿no? La pauta para vacunar tiene mucho que ver si el personal no tiene vacunación previa, debe tener 3 dosis, ¿no? Lo ideal es hacer títulos de anticuerpos después de 1 a 2 meses de la última dosis, y si no se supera este título de 10 unidades por 1.000 unidades por mililitro, hay que volver a repetir, ¿no? Si no se ha vacunado, la vacunación es incompleta, se completará 3 dosis. Lo ideal es que todo trabajador de salud debe tener 3 dosis y en algún momento
anticuerpos mayores de 10 miliunidades. Si un trabajador de salud ha tenido contacto con secreciones o sangre de una persona que se sabe que es antígeno australiano positiva, es decir, que tiene la infección, ¿no? Este trabajador, si no ha sido vacunado, tiene que tener, de acuerdo a la fuente de infección, inmunoglobulina específica para hepatitis B y un esquema de inmunización, como se señala en esta diapositiva. Otra enfermedad para la cual debemos estar vacunados es el tétanos. El tétanos es algo que prácticamente ya no existe porque principalmente hay una buena inmunización, principalmente en el periodo neonatal. El tétanos es básicamente una enfermedad en la cual luego del contacto con las esporas, ¿no?, se producen espasmos musculares y esto puede llevar a la muerte en el 10 al 80% de quienes lo padecen. Otra enfermedad es la difteria. Ustedes deben recordar que hace unos meses atrás, una niña que no había sido vacunada tuvo esta enfermedad. Esta es una enfermedad que tiene dos componentes. El componente infeccioso bacteriano, principalmente inflamación en el tracto respiratorio superior, formándose membranas, las cuales liberan una toxina que va principalmente hacia el miocardio y los nervios periféricos, y obviamente esta complicación mediada por las toxinas va a aparecer un poco después. El periodo de incubación es muy corto, ¿no? La forma clínica depende mucho de dónde está esta membrana que ustedes la pueden ver aquí en la faringe. La más frecuente es la forma faringo-amigdaliana. El problema con difteria no solo son las complicaciones locales en relación a la aspiración de las membranas, a neumonía, sino la posibilidad de muerte por miocarditis o por problemas de neuritis periférica. Esto se trata principalmente con antitoxina, algo que tuvimos muchas dificultades para tratar a la niña que he mencionado, ¿no? Y hay que combatir el Corynebacterium diphtheriae, que es una bacteria con antibióticos, y obviamente la mejor medida es la prevención. Todos los adultos debemos estar vacunados contra tétanos y difteria. Y esto se consigue principalmente con 5 dosis. 3 dosis que deben ser dadas en el periodo de la infancia. La famosa vacuna DPT cubre efectivamente difteria y tétanos, ¿no? Y deberíamos tener un refuerzo cada 10 años para tener una inmunidad sostenida contra estas dos enfermedades, ¿no? Una tercera enfermedad en la cual la vacuna habitualmente tiene que ver con difteria, tétanos, pertussis, la famosa DPT o triple, es la tosferina o tos convulsiva. El problema está en que pareciera ser que con el tiempo la inmunidad dada por las vacunas en realidad ha ido disminuyendo. Y un aspecto sumamente importante en esto es que se reconoce que los adultos y los adolescentes presentan tos crónica. No el cuadro clásico de pertussis, sino tos crónica, ¿no? Y siendo un reservorio principalmente para los niños más pequeños, ¿no? Y otro hecho histórico también es que como esta es una vacuna que produce mucha reactogenicidad, muchas molestias locales, ¿no?, se ha desarrollado la vacuna acelular, que la vamos a mencionar luego y que claramente disminuye estos efectos. Este es el típico cuadro de ataques de tos en la coqueluche o pertussis. Esta primero se presenta luego de un periodo de incubación como un cuadro catarral, empieza a aparecer la tos, que es una tos en salvas, como lo acaban de ver ustedes ahí. Hay un esfuerzo muy grande de la persona, porque esto también se puede ver en adolescentes y adultos, ¿no? El problema es que estas crisis de tos pueden durar 2 a 6 semanas, hasta que luego viene lo que se llama la convalescencia. El asunto está en que esta enfermedad también puede producir complicaciones respiratorias, neumonía, atelectasias,
¿no? Parte del parénquima pulmonar se colapsa, eso es atelectasias, dilataciones de los bronquios, bronquiectasias. Neurológicas, encefalopatía. ¿Por qué encefalopatía? Porque durante la crisis de tos, el niño o la persona que lo padece deja de respirar y por lo tanto tiene hipoxia, llevando esta hipoxia a edema cerebral, eso se conoce como encefalopatía. También hemorragias, principalmente subconjuntival o prolapso rectal por el esfuerzo que hace durante el periodo de la tos, ¿no? El problema de esta enfermedad es principalmente para los niñitos más pequeños, ¿no? Los neonatos, los lactantes de 2, 3 meses, donde pueden tener dificultad respiratoria importante, pueden hacer un cuadro de hipertensión pulmonar muy severo que lo puede llevar a la muerte, ¿no? Y el otro problema es que son una fuente importante de transmisión, y ahí están los trabajadores, ¿no? El adulto con cuadro leve, que no tiene el cuadro clásico de pertusis, sino lo que tiene es fundamentalmente tos crónica. Existen en la actualidad 2 vacunas contra pertusis, ¿no? La vacuna más usada, la que usamos nosotros en nuestro programa, es la vacuna de células enteras o vacuna celular también se llama, ¿no? Donde es básicamente la Bordetella pertussis, es decir, la bacteria que está muerta, totalmente muerta dentro de la vacuna. Y la otra que realmente se fabricó en Japón por los años 1981 y que son en base a toxoides, es decir, las toxinas de la Bordetella pertussis. Esta vacuna, la celular, en realidad es menos reactogénica que la otra vacuna, pero pareciera ser que la vacuna celular, aún cuando es menos reactogénica, su efectividad es un poquito menor que la otra vacuna, que es la que usamos, o de células enteras. Entonces, la vacuna DPT, que seguramente ustedes lo deben haber escuchado, tiene el componente difteria, tétanos y pertussis, ¿no? Entonces, contiene los toxoides diftérico, tetánico y bacilos muertos para la vacuna entera de pertussis, o toxoide pertussis, esta que tiene la P con una A, ¿no? Es una vacuna que tiene hidróxido de aluminio. La tosferina es altamente contagiosa, principalmente en los hospitales, ¿no? Puede ser una fuente de infección para los pacientes, los trabajadores, las visitas. Los que son de mayor riesgo son los bebitos recién nacidos y los lactantes menores de 3 meses, porque pueden hacer una forma severa, grave e incluso mortal, ¿no? La mortalidad en los niños de ese grupo de edad que acabo de mencionar está alrededor del 10 al 30%, ¿no? Las vacunas que acabamos de mencionar son básicamente 2, ¿no? Siempre están unidas generalmente, no solo la vacuna de pertussis, sino también la vacuna con difteria y tétanos. Recordar que hay 2 formas de presentación. Para los menores de 7 años, ¿no? Entonces la formulación tiene así, letras mayúsculas, lo de la A significa que es celular, si no tiene la A es la entera, ¿no? Y la vacuna para niños mayores de 7 años y para los adultos, ¿no? Que es la que se está usando ahora para las gestantes. Tiene la D minúscula y la P minúscula. ¿Por qué? Porque tiene una carga antigénica reducida, ¿no? Siempre recordar que la que vamos a recibir los trabajadores es esta. T mayúscula, D minúscula, la P minúscula y puede ser entera, no tendría la A, o si es acelular, tendría la A adicionada a la P. Entonces, principalmente quienes trabajan en áreas de pediatría y obstetricia, ¿no? Son los que deberían estar siempre vacunados contra tosferina, ¿no? La vacunación, como acabo de mencionar, es la T mayúscula, D minúscula, la P con la A, que es la que tiene el Ministerio de Salud, principalmente para las gestantes. Todos los sanitarios y cuidadores de guarderías deberían recibir una dosis, ¿no? Siempre después de haber completado 3 dosis previas, ¿no? La vacunación con DPT está recomendada cada 10 años.
Pasemos ahora a una enfermedad que cada vez es menos frecuente en nuestro país. El último brote epidémico que hemos tenido ha sido el año 2018. Al parecer, esto partió desde personas del turismo que llegaron a las fiestas de Puno, de la fiesta de la Candelaria, ¿no? Un trabajador taxista estuvo no trabajador de salud, un taxista estuvo por esas fiestas, fue para el parecer el primer caso, y lo trajo, él vivía en el Callao, entonces de tal manera que el 18, que hubieron en el país 42 casos, al parecer, en realidad ese fue el foco inicial. Ustedes pueden ver que significa la aparición de un brote en todo el cuerpo. Esto es una foto antigua, porque ahora sarampión es una enfermedad en realidad de todos los grupos de edad. ¿Por qué es importante sarampión? Porque deprime la respuesta inmunitaria, tanto celular como humoral. Y esto va a favorecer la posibilidad de sobreinfecciones bacterianas que pueden ser la causa de la muerte. Sarampión es una enfermedad que característicamente da fiebre muy alta, da tos, coriza y conjuntivitis. Y luego de 3 o 4 días de lo que se conoce como la fase prodrómica, viene el brote, sigue con fiebre y luego cae la fiebre. Y si aquí, en este momento, reaparece la fiebre, quiere decir que hay una sobreinfección bacteriana. Las complicaciones pueden ser relacionadas al aparato respiratorio, ¿no? También pueden ser de otra naturaleza, como adenitis, pancreatitis, ¿no? Son algunas de las, y obviamente también meningoencefalitis. Las que matan son la neumonía y la encefalitis. No hay un tratamiento específico. Se usaría antibióticos cuando hay sospecha de complicaciones. Y tenemos 2 maneras de prevenir. La que es mucho más eficaz es la prevención activa con la vacuna, pero cuando esta no se puede aplicar, hay que usar gamma globulinas. La rubiola es otra enfermedad, es un poco diferente del sarampión, aun cuando también hay un brote en todo el cuerpo, también es una enfermedad viral, pero a diferencia del sarampión, prácticamente no hay lo que ocurre antes del brote, que se llama pródromo. El brote dura 3 días, generalmente el niño o la persona no tiene muchas molestias, excepto los adolescentes que pueden tener artralgias y característicamente tiene adenopatías generalizadas. ¿Por qué hay una preocupación por rubiola? Porque la infección en la gestante en el primer trimestre del embarazo puede producir una serie de malformaciones del sistema nervioso central, oculares, cardíacas y otras. Esto se conoce como el síndrome de rubiola congénita. Por ello es que es importante prevenir esta entidad, aun cuando aparentemente no se produce muchas molestias como sí se produce en sarampión. El problema muy serio es la mujer gestante en el primer trimestre del embarazo. La tercera enfermedad que está en la vacuna sarampión, rubiola y paperas es la parotiditis. Como ustedes saben, esto es una inflamación principalmente de la glándula parótida, es una de las glándulas salivales, ¿no? Es una infección generalizada que tiene una predilección por el tejido glandular, ¿no? No solo se trata de las glándulas salivales, también el páncreas, la tiroides pueden afectarse. Obviamente, la principal manifestación es el compromiso de la parótida, que es lo que ustedes han visto en la foto, ¿no? Por eso se habla de la parotiditis, ¿no? Esto ocurre en todas partes del mundo. Sin embargo, en los últimos años se ha descrito en diferentes países, España, Costa Rica, en algunos estados de Estados Unidos y en otros países, ¿no? Brotes que eran principalmente no vacunados o con una última dosis como 10 años previos. En nuestro país, en el 2018, en el Cusco, se reportó un brote bien importante. Miren ustedes, casi 3.000 casos, ¿no? Y el problema viene con las complicaciones que puede tener esta enfermedad, ¿no? Y se vio que los principalmente afectados eran adolescentes y adultos jóvenes.
de 11 a 24 años. Obviamente se tomó cartas en el asunto y una campaña dirigida principalmente a esta población logró controlar el brote, ¿no? Es una enfermedad que no siempre da temperaturas elevadas. La manifestación más importante, frecuente, es el aumento de la glándula parótida, que es lo que aparece en la foto, que puede ser unilateral o bilateral, pero el problema está que sí pueden haber complicaciones, como se reportó en el brote del Cusco, donde casi el 8% tuvieron complicaciones, principalmente la orcoepidemitis, ¿no? Generalmente esto suele ser unilateral, algunas veces puede ser bilateral, pero también hay otra, que es la meningoencefalitis. Puede haber pancreatitis, puede haber tiroiditis y otras, ¿no? El combatir las enfermedades, sarampión, rubiola y paperas, está principalmente basada en el uso de la vacuna llamada triple viral, sarampión, rubiola y paperas, ¿no? ¿Por qué? Porque contiene virus atenuados contra estos tres virus, contra el virus de sarampión, contra el virus de rubiola y contra el virus de papera, ¿no? Se recomienda aplicar a partir de los 12 meses. Antes existía la necesidad de poner un refuerzo a los 4 años. Sin embargo, esto en nuestro país y en muchos países se ha adelantado para que la segunda dosis sea de 18 meses. Se recuerda que para tener una buena protección, que es bastante buena, 95-98% de protección contra estas enfermedades, mediante la aplicación de la vacuna triple viral, en realidad se requieren 2 dosis. No es una sola dosis. Actualmente, sarampión es una entidad poco frecuente y en Latinoamérica hay 2 países que tienen sarampión todavía, Venezuela y Brasil. Pero hay muchos países, principalmente países desarrollados, que todavía tienen brotes con sarampión. Ello es consecuencia principalmente de los grupos antivacunas muy activos, principalmente en países desarrollados, ¿no? Las personas de mayor riesgo son los lactantes que todavía no han sido inmunizados. Recordemos que la vacuna se aplica a partir del año. Y el adulto joven que ha sido vacunado años atrás. Se considera que el personal de salud que tiene contacto con personas que tienen esta enfermedad tiene 13 veces mayor riesgo que la población general de hacer sarampión, ¿no? En algunos estudios se ha mostrado que el personal sanitario es la fuente de infección entre el 5 al 10% de todos los casos de sarampión en brotes pequeños, ¿no? El objetivo principalmente relacionado a usar la vacuna triple viral y la cual contiene el componente de rubiola es prevenir rubiola congénita. ¿Para qué? Para evitar el contagio de enfermedades de embarazadas no inmunizadas. La transmisión nosocomial de paperas se ha descrito con cierta frecuencia en los últimos años. Nuevamente se recomienda 2 dosis de la vacuna sarampión, rubiola y paperas en el personal de salud. Otra enfermedad viral para la cual ya contamos con una vacuna eficaz es la vacuna contra varicela. La varicela su virus es el virus zoster, varicela zoster. Generalmente esto puede tener un periodo muy cortito de molestias como fiebre, malestar general y luego la aparición de lesiones vesiculares, ¿no? Las complicaciones son raras en personas que no tienen deficiencia inmune. Sin embargo, los adultos, ojo, los adultos, o sea, el personal de salud puede hacer una varicela mucho más severa que los niños, ¿no? Y se dispone de la vacuna atenuada. En algunos casos se puede aplicar la que se llama la tetraviral, que tiene sarampión, rubiola, paperas y varicela, ¿no? Esta es una enfermedad que tiene distribución en todo el mundo, puede ocurrir en brotes epidémicos. Si bien es cierto, es una enfermedad predominantemente de niños, pero los casos nosocomiales son un problema, ¿no? Ustedes tienen que haber escuchado, visto, conocido que algunas veces aparece un caso de varicela en los servicios, ¿no?
y en realidad puede dar formas mucho más severas. ¿Por qué? Porque quienes están en los hospitales pueden tener inmunosupresión, pueden tener tratamientos con corticoides, ¿no? El personal de salud, si nunca les ha dado varicela, les va a dar varicela, ¿no? Por eso tienen que estar vacunados. Esto puede llevar a mayores costos de las infecciones secundarias, ¿no? Y la diseminación del virus varicela también se da por partículas suspendidas en el aire, ¿no? El brote es principalmente lo más llamativo en varicela. Hay lo que se llaman las múltiples formas del brote en una misma área anatómica, es decir, lo que puede haber es una pequeña elevación, ¿no? Después una vesícula, después la vesícula se seca, ¿no? Eso se conoce como el polimorfismo regional que hace el diagnóstico de varicela. La persona que no tiene, digamos, compromiso de su inmunidad, sus complicaciones son raras, pero puede darse encefalitis, síndrome de Reye, necesidad de hospitalización e incluso la posibilidad de muerte, ¿no? Lo que es más frecuente entre las complicaciones son las complicaciones bacterianas por una bacteria como estreptococo o estafilococo, produciéndose lesiones en la piel infectadas como impétigo, forúnculo, celulitis, un cuadro muy severo que se llama síndrome de shock tóxico o impétigo buloso. El tratamiento es sintomático, los corticoides no son efectivos, los antibióticos serán útiles si hay sobreinfección bacteriana. Hay una terapia contra el virus que se llama ciclovir. Hay que darlo principalmente las primeras 24 o 48 horas de haberse empezado la enfermedad. La vacuna, que es en base a una cepa atenuada que la produjo Japón, se llama la cepa OCA, es muy eficaz, de ahí a que ya en nuestro calendario está disponible para los niños a partir de 1 año de edad la protección contra varicela, ¿no? La transmisión del virus varicela se da en el medio sanitario de un modo frecuente, ¿no? La fuente de infección pueden ser los pacientes, el personal o las visitas, ¿no? O nuevamente, esta transmisión se puede dar incluso antes de que aparezcan las vesículas. Esto ocurre para muchas de las enfermedades infecciosas, principalmente virales, ¿no? En áreas pediátricas, el caso índice suele ser un niño con varicela, ¿no? Y ahí ya ustedes tienen que recordar que se bloquean los servicios, ¿no? Se recomienda la vacunación de todo el personal que es susceptible, especialmente aquellos que tienen contacto con personas de mucho riesgo. Por ejemplo, aquellos trabajadores de los servicios donde hay pacientes con inmunosupresión, donde hay prematuros, ¿no? Donde hay embarazadas sin evidencia de infección, deben esos trabajadores estar vacunados. Un hecho que es sumamente importante es que si uno está en contacto con una persona que ha tenido varicela, o perdón, que tiene varicela, hay un periodo importante que es 3 días para vacunarse y evitar hacer la varicela. Algunos dicen que este espacio, ¿no?, entre el contacto y la vacuna para evitarla puede ser incluso hasta 5 días después, ¿no? Luego tenemos finalmente algo que ustedes conocen, coronavirus, ¿no? Esta es una nueva enfermedad que apareció pues a fines del 19, de ahí su nombre coronavirus 19 o COVID-19. Son básicamente una enfermedad respiratoria, ¿no? Puede aparecer entre 2 y 14 días después de haberse expuesto. Los síntomas más frecuentes son fiebre, tos, cansancio y la famosa pérdida del sentido del gusto y del olfato, pero pueden haber complicaciones importantes como neumonía, dolores musculares y otras manifestaciones. Y obviamente las personas de mayor riesgo son aquellas que tienen condiciones como obesidad, enfermedades crónicas, inmunosupresión y otras que hacen que la enfermedad sea más severa. Esta es una gráfica que permite mirar cómo algunos síntomas pueden ser predominantemente más en los adultos. La fiebre, la fatiga, ¿no? La tos, si bien es cierto es más frecuente en los niños, también lo es en los adultos, ¿no?
Y bueno, para coronavirus ya están disponibles las vacunas. Tenemos las famosas vacunas RNA mensajero, la Pfizer, Moderna, la vacuna con vectores virales, ¿no? La AstraZeneca, las vacunas con virus inactivado, que es la Sinopharm principalmente, y me parece que todavía no llega la vacuna en base a proteínas, la famosa proteína S. Las vacunas han mostrado en los diferentes estudios una muy buena eficacia, ¿no? Obviamente se priorizó el personal sanitario y luego las personas de mayor riesgo, ¿no? El ministerio sacó su directiva en relación principalmente a las vacunas de Sinopharm, que son con virus muerto, y en septiembre, hace unos meses atrás, sacó la directiva para que el personal de salud principalmente ya tenga una tercera dosis. Y esta es una gráfica interesante de la epidemiología del Hospital Cayetano Heredia. Esto significa la semana 1 de enero del 21, esto es la semana 39 del presente año. Entonces ustedes pueden ver que aquí estamos en una de las olas, donde en amarillo es el personal asistencial, en azul el personal administrativo, en general el personal hospitalario. Entonces, ustedes pueden ver que mientras no se vacunó, porque la vacunación se inició con la primera dosis el 10 de marzo, ¿no? La mayor frecuencia de vacunación se dio entre marzo y abril, por esta época, y entonces ustedes pueden ver cómo los casos en el personal asistencial, que obviamente es el que está más en contacto con enfermos, disminuyó en comparación a antes de la vacunación, ¿no? Y esto ya se ha logrado principalmente no solo con la aplicación de casi todo el personal con una dosis, sino principalmente el 75% del personal en el Hospital Cayetano Heredia ya tiene la tercera dosis. Viene la famosa decisión de vacunar o no vacunar niños. Creo que ya el ministerio optó por vacunar niños. Ya se tiene una buena experiencia de Chile, que ya hace prácticamente 2 meses inició a vacunar los niños, ¿no? El problema con los niños es que tiene un efecto secundario que se llama el síndrome multisistémico, que se da principalmente en los niños mayorcitos de 5 años, que al comienzo se le llamó la enfermedad de Kawasaki, o parecía a Kawasaki o Kawasaki Light, ¿no? Pero tiene algunas diferencias. El síndrome multisistémico asociado a COVID, MIS-C, tiene una predilección por molestias gastrointestinales, a diferencia de la enfermedad de Kawasaki, ¿no? Bueno, esta es la norma técnica, todavía sé que está siendo revaluada actualmente para el personal de salud. Aquí se refiere en el 2018 la vacunación contra hepatitis B, contra influenza, contra fiebre amarilla para algunos lugares donde hay fiebre amarilla, y la DT, pero actualmente debería ser la DPT, ¿no? ¿Qué es lo que dice la Asociación Española de Pediatría? ¿Cómo podemos aumentar las coberturas en el personal de salud? Para mantener al día la vacuna del personal de salud se recomienda las siguientes medidas. Una política explícita de vacunación del personal. Una revisión periódica de la situación de cómo están las vacunas en el personal. Por lo tanto, un registro de la vacunación del personal. Una formación, ¿no? Una capacitación frecuente en vacunas y en la importancia de ser vacunado, ¿no? Una formación en los estudiantes de medicina y enfermería para que estén vacunados, ¿no? A los diferentes trabajadores del ámbito sanitario. Información periódica, ¿no? Y campañas educativas atractivas, fundamentalmente para que exista una vacunación anual contra gripes estacional. Finalmente, como corolario, el sustento de la aplicación de las vacunas e inmunizaciones en el personal de salud. ¿Qué implicancias tiene? Todo personal de salud debe estar vacunado. ¿Por qué? Porque al estar vacunado tiene menos probabilidades de tener una enfermedad inmunoprevenible. Si está vacunado,
no morirá por una enfermedad inmunoprevenible. Si está vacunado, no podrá ser un foco de infección para los pacientes que atiende, para su familia, su entorno social. ¿Por qué? Porque él no va a contraer la enfermedad inmunoprevenible. Si está vacunado, no tendrá gastos adicionales, porque no se enfermedad de estas enfermedades para las cuales hay vacunas disponibles. Si está vacunado, dará tranquilidad a su familia. ¿Por qué? Porque no va a estar enfermo. Entonces, espero que con ello ustedes se convenzan que tienen que estar vacunados, que el trabajador de salud tiene la obligación de estar protegido para que no sea un foco de infección para las otras personas que están en su alrededor, en su trabajo, para su familia y en general para la comunidad. Muy bien, era lo que yo tenía para ustedes. Ahora sí, si hay preguntas, comentarios, si las puedo responder en buena hora, si no las puedo responder, estaré en la obligación de buscar la información para la respuesta correspondiente. Muy bien, doctora Chong, estoy a disposición de preguntas. Bien, doctor, muchas gracias. Excelente su presentación. Creo que a todos nos ha encantado. Los invitamos a los participantes a escribir sus preguntas a través del chat y yo voy a adelantar con algunas que me han estado llegando. Dice, ¿cuáles son las vacunas obligatorias en el personal de salud? Bien, de acuerdo a la norma, retrocedemos. Estas serían las vacunas obligatorias por ahora, a las cuales hay que agregar COVID. Me da mucha pena y a veces un poco de desasosiego, un poco de rabia. ¿Cómo pueden haber personas que en realidad estén contra las vacunas? Obviamente los grupos antivacunas pareciera ser que en los días más recientes están realmente muy activos. Eso es muy preocupante y no escucho nada que el Ministerio de Salud realmente esté combatiendo eso. Pero nuevamente, para el Ministerio de Salud, estas deberían ser las vacunas obligatorias, por lo menos, ¿no? Vacunar contra hepatitis B, contra gripe y contra difteria, tétanos y pertussis, ¿no? Pero he mencionado las otras vacunas, la vacuna de sarampión, la vacuna de varicela. ¿Por qué contra sarampión? Porque en realidad estamos en una época que deberíamos y podemos erradicar sarampión, ¿no? Sarampión es una enfermedad que mata. Sarampión ya no es una enfermedad solo de niños. Puede ocurrir en cualquier grupo etario, ¿no? Si una persona fue vacunada contra sarampión hace más de 10 años y está en contacto con un caso que puede ser un caso importado, le va a dar sarampión, ¿no? Entonces, hay vacunas obligatorias, como serían estas que están en la lámina, pero vacunas que obviamente hay que considerarlas. Y dentro de ellas es la vacuna de varicela, la vacuna de sarampión y obviamente la vacuna de COVID. Jamás puedo entender cómo un trabajador de salud no puede estar vacunado contra COVID. Eso no lo puedo entender realmente. Pero como la necesidad de aumentar la cobertura tiene mucho que ver con la capacitación permanente, que los trabajadores entiendan por qué tienen que estar vacunados. Esa ha sido la idea de transmitirles las enfermedades, qué complicaciones tiene y para las cuales existe claramente una prevención. Bien, siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es el análisis de laboratorio para saber si estamos protegidos frente a la varicela? ¿Cómo podemos saber si estamos protegidos contra varicela? Si hemos tenido varicela en la niñez, estamos protegidos, ¿no? Lo que ocurre es que la varicela, probablemente las mamás, nuestras mamás, ¿no? Recuerdan que se nos ha dado varicela, excepto que la varicela haya sido muy leve, ¿no? Entonces ahí estamos protegidos, ¿no?
Si no tenemos ninguna idea, el laboratorio, pero lo que pasa es que esas son pruebas en realidad que no las hacen todos los laboratorios. Tengo entendido que el hospital en donde laboro en realidad no tiene las pruebas para documentar anticuerpos contra varicela, que puede ser contra varicela zoster, ¿no? Pero el antecedente es importante, ¿no? Bien. Ana Zapata dice, buenas tardes, doctor. Actualmente la vacunación para varicela solo está disponible para niños, más no para adultos y niños mayores. ¿Cómo la podemos adquirir? Ah, perfecto. En realidad, después, Karina, usted puede subirle un poquito el volumen porque pareciera que está usted un poco rezando, pero de todas maneras la he A ver, escuchado. doctor. Bien. ¿Le vuelvo a repetir la pregunta, doctor? No, yo la he escuchado, pero creo que tiene un volumen muy bajo su micro. Por lo demás, Bien, doctor. pero yo la he escuchado. ¿Ahora, Bien. ¿ahora se escucha? Sí, está mejor, doctora. Gracias. Recuerden ustedes que el poner a una vacuna, y eso lo saben ustedes como trabajadores de salud, pero si no lo saben, lo vamos a mencionar. Para que una vacuna figure dentro del calendario, ¿no?, tiene que haber una decisión, ¿no?, de la Dirección General de Inmunizaciones, ¿no?, con un comité, que es el comité que recomienda qué vacunas deben incluirse en el calendario. Hace muy poquito se incluyó la vacuna de varicela, pero obviamente está destinada a niños. Cuando un gobierno, cuando un país decide incluir una vacuna, tiene que tener en cuenta algunos aspectos que son importantes. ¿Cuán importante es la enfermedad? ¿Existe la vacuna disponible? ¿Cuál es el costo de esa vacuna? Y cuando viene de por medio el costo, entonces el comité recomienda tener un grupo inicial de vacunación, ¿no? Pero en realidad la vacuna se puede aplicar en medios privados, ¿no? Yo no trabajo en medios privados, de manera que no les podría recomendar, pero creo que cualquier clínica tiene disponible la vacuna varicela y podría ser aplicada, solo tendrían que llevar una receta de un médico, ¿no? Nada más. Pero recuerden que para que una vacuna tenga, digamos, esté en el calendario y por lo tanto sea un derecho de cualquier persona, tiene que estar en el calendario y ahí tiene que ver mucho cuál es el grupo que en realidad es de mayor riesgo para ser vacunado. Yo sospecho que en la nueva norma, que sé que está en revisión, ¿no?, va a incluir otras vacunas disponibles, ¿no?, para todo el personal de salud, ¿no? Porque como ustedes pueden ver, aquí en el 18 está la vacuna DT, difteria y tétanos, pero ya hay vacuna DPT, ¿no?, que es la que he mencionado, que es esta que tiene las letras, ¿no? ¿Dónde está? Que es esta, ¿no es cierto? Que es la que se está usando. Ah, no, esta no es. Es una que tiene D minúscula, P minúscula y T, ¿no? Creo que está por aquí. Está acá. T mayúscula, ¿por qué? Porque el toxoide tetánico no cambia. Lo que cambia es la cantidad antigénica del componente toxoide diftérico e incluso la cantidad del componente de los toxoides pertussis cuando es acelular. Esta vacuna está disponible, pero para la mujer gestante. ¿Por qué? Porque es importante proteger contra tétanos neonatal y proteger contra pertussis, ¿no? Y de paso proteger contra difteria, ¿no?
Bien, siguiente pregunta. Juan dice, buenas tardes, doctor, excelente exposición. ¿La vacuna Sinopharm nos protege de las nuevas variantes como Omicron? En realidad, esa es una pregunta interesante. Solo podemos decir dos cosas. La primera es que la respuesta para ello solo lo podemos saber en el transcurso del tiempo. ¿Por qué? Porque en el transcurso del tiempo podemos mirar quiénes hacen COVID estando vacunados, ¿no? Y vacunados con 3 dosis, o por lo menos con 2 dosis. Y el que está vacunado con 2 o 3 dosis, ¿no? Y hace COVID, el país puede hacer realmente lo que se llama la evaluación genómica, es decir, saber si es esa variante, ¿no? Entonces, por ahora creo que es muy difícil decirlo, ¿no? Pero había otro aspecto que es importante mencionar. ¿Por qué es que aparecen estas nuevas variantes, ¿no? Los virus en realidad mutan mucho, cambian mucho su estructura genética. ¿Cuándo es que cambia? Cuando infecta a N personas más. El virus requiere de adaptarse, entonces cambia genéticamente. Por ello es que en la gripe, la vacuna contra gripe es una vacuna especial para ese año. Para el próximo año ya no es útil, porque muchos de los virus han cambiado. Es probable que eso también vaya a ocurrir con la vacuna de coronavirus. ¿Por qué? Porque es un virus respiratorio, tiene una tendencia a cambiar, a mutar genéticamente. Eso se llama mutaciones, ¿no? Entonces, la respuesta va a depender de qué es lo que pasa en el futuro. Por ahora es adelantarse, ¿no? Es claramente adelantarse, ¿no? Es muy difícil que yo le pueda decir que sí o que no. ¿Por qué? Porque este es un virus nuevo. Está siendo estudiado permanentemente. No solo desde el punto de vista epidemiológico, es decir, cuántos se enferman, sino desde el punto de vista genético, que es lo que se llama la evaluación genómica de los virus, ¿no? Solo ello nos va a decir en función de qué, si la vacuna Sinopharm también nos protege contra esta nueva cepa del Omicron, ¿no? Bien. Siguiente pregunta. Dice, las personas que tienen múltiples alergias o comorbilidades, ¿qué precauciones deben tener para vacunarse? Ya. Las vacunas, obviamente, como todo medicamento, en realidad pueden tener también efectos secundarios. Lo que pasa es que los efectos secundarios son, lo más frecuentes que sean leves, cuestiones locales, dolor en el sitio de inyección, fiebre, un poco de malestar, ¿no? Excepcionalmente pueden haber efectos serios, excepcionalmente, que los hay, ¿no? No podemos negarlo. Pero cuando hablamos de excepcionalmente, estamos hablando de millones de dosis. Cuando hablamos de los leves, estamos hablando de por ciento de efectos locales o generales, pero que son, además que son pasajeros, ¿no? Entonces, las personas que son alérgicas pueden tener más riesgo. La respuesta es no, porque son alérgicas a otras cosas. No son alérgicas a los constituyentes de la vacuna, ¿no? Excepto, siempre hay exceptos, que la persona podría ser alérgica, por ejemplo, a estas sustancias que se usan en laxantes, el polietilenglicol, o que también parece que están presentes en algunas otras preparados, por ejemplo, creo que en algunos cosméticos están preparados, ¿no? Son como excipientes, algo que se agrega a la sustancia principal, ¿no? Pero también eso es infrecuente. Entonces la persona que es alérgica a X cosa, ¿no?,
prudentemente se queda en observación. Y ustedes recuerden que esa prudencia se ha dado para todos, ¿no? Se vacuna y se queda en observación 30 minutos. ¿Por qué? Si tiene una reacción alérgica importante, se va a ver ahí y se va a actuar con adrenalina, ¿no? Que después puede aparecerle algunas ronchitas, es posible que pueda aparecer, ¿no? Pero el tener una alergia a X sustancia no contraindica la vacuna. Lo que sí hay que tener lo que se llama la precaución, la observación después de la vacunación. Bien, las personas con comorbilidades. ¿Cómo significa al lado de? Que es diabético, que es hipertenso, que tiene asma, que tiene obesidad, que tiene una enfermedad renal, etcétera, etcétera. Enfermedades crónicas. Esas personas tienen más riesgo de hacer COVID severo. Esas personas son las que prioritariamente deberían ser vacunadas. La edad también. Si vemos digamos, las recomendaciones, aquí está, ¿no? Las recomendaciones de cuando ya se tenía personal sanitario, porque tenemos que trabajar y estar sanos para atender a los enfermos, las personas mayores y las personas con comorbilidades. Estas son las que siempre deben estar vacunadas. Todo lo contrario, las vacunas son en realidad mucho más eficaces, ¿no? Están mejor indicadas cuando una persona tiene comorbilidades. O sea, la persona que tiene una comorbilidad debe estar vacunado. No debe evitarse ser vacunado. Bien. Marlene Velázquez dice, ¿qué tanto nos protege la vacuna Pfizer? Y después de la tercera dosis, ¿tenemos que seguir vacunándonos anualmente? Bueno, también esa es una pregunta que va a depender mucho de cómo camina la epidemia, la pandemia, cuánto cambia, pero si tenemos en cuenta lo que ha ocurrido con gripe o influenza, es que se pronostica que quizás vamos a requerir, similar a lo que ocurre con gripe o con influenza, una vacuna anual contra coronavirus, que quizás sea una vacuna diferente cada cierto tiempo. Pero eso, en estos momentos, es solo una cuestión de suposición, de deducción en función a lo que ocurre con gripe. Yo también podría decir, pero ¿qué pasaría si el coronavirus muta de tal manera que ya no es infeccioso? O que su infección es sumamente leve. Si eso ocurre, que teóricamente también podría ocurrir, de repente ya no necesitamos más, ¿no? Bien. Richard Basilio dice, ¿vacuna influenza y vacuna COVID se pueden aplicar el mismo día? Sí, la respuesta es sí, solo que se deben aplicar en sitios diferentes. La vacuna de COVID o anti-COVID y la vacuna antigripe o antiinfluenza son vacunas que se aplican por vía intramuscular. Debe aplicarse en áreas anatómicas diferentes, no en la misma área, no en el mismo sitio, no. Una por acá y la otra por acá. Bien. Después de haber tenido COVID y haber estado en UCI, ¿en qué tiempo se puede vacunar? Bueno, la recomendación es vacunar después de por lo menos 3 meses, ¿no? Esperar que la persona se haya recuperado totalmente, ¿no? Que ya no tenga todos los problemas inflamatorios que tiene COVID y por lo tanto ya pueda tener una respuesta a la vacuna. Es más, se sabe, se conoce que la vacuna, la persona que ha tenido COVID y recibe una dosis, su respuesta a la vacuna es mucho mejor que la persona que recibió 2 dosis, ¿no?
O sea, la vacuna viene a ser como un refuerzo, ¿no?, a la infección que tuvo. Bien. Benilda Amado dice, buenas tardes, doctor. Agradezco su respuesta. En personas que están en etapa de gestación, en los primeros días, ¿no altera la vacuna si ya está vacunado con las 2 dosis o 3 dosis? No, es preferible. En realidad, a ver, el miedo que se tiene, el temor teórico que existe con vacunas y gestación es cuando la vacuna que se aplica es una vacuna con virus atenuado. El virus atenuado es el virus que todavía está vivito, pero que ha tenido un manejo en el laboratorio, ¿no?, que le quita la patogenicidad del virus, la posibilidad de hacer daño, ¿no?, por razones muy obvias, ¿no? Pero en COVID no hay ninguna vacuna disponible con virus vivo. Hay con virus muerto. La vacuna con virus muerto no se replica. Entonces, el temor en general de vacunar a la mujer gestante es principalmente para las vacunas con virus vivo, no con virus muerto. Ahora, mucho tiene de importante contra qué enfermedad estamos hablando. COVID es una enfermedad, así como gripe es una enfermedad que produce mucha morbilidad, mucha enfermedad en la mujer gestante. Por ello, en gripe, en realidad no hay trimestre. Hay que vacunar apenas la gestante esté, digamos, en contacto con el servicio de salud. Por prudencia, se recomienda que en general siempre las vacunas se apliquen a partir del segundo semestre. Perdón, trimestre del embarazo. Pero gripe en una mujer gestante es algo muy malo, ¿no? Coronavirus en una mujer gestante es algo muy malo. Entonces, hay que vacunarlas, ¿no? Bien. Saludamos a los compañeros del Centro de Salud Catalina Huanca del Agustino, que hacen una pregunta. Dice, ¿por qué si nos colocamos 2 dosis de Sinopharm, por qué la tercera es de Pfizer? Ah, ya. A ver. Las vacunas disponibles para COVID, que las he mencionado, las disponibles las tenemos acá. Son en base a RNA mensajero, la de vector viral, ¿no?, y la de virus inactivado. Esta es la que no se han aplicado, la Sinopharm. También está disponible la AstraZeneca y obviamente la de Moderna y la de Pfizer. En general, la teoría es que cuando yo cumplo un esquema de inmunización, lo debo cumplir con el mismo tipo de vacuna. Pero ¿qué ha ocurrido? Hay en realidad experiencias donde por algún error, ¿no?, que se llaman errores programáticos, no se le puso la misma vacuna, sino se puso una vacuna diferente. ¿Y qué es lo que se hizo después? Lo que se hizo después es medir la respuesta de anticuerpos. Y curiosamente, cuando se puso una vacuna diferente a la primera, curiosamente, la respuesta fue mejor. Entonces, hay experiencias que muestran que cuando se pone una vacuna como refuerzo diferente a las vacunas basales, la respuesta es mejor. Por ello es que a todos nosotros, como trabajadores de salud, se nos puso 2 dosis de Sinopharm o de virus muerto, inactivado, y la tercera ha sido la de Pfizer, que es una plataforma diferente.
Pero al final, todas estas son vacunas inertes. Aquí no hay ninguna vacuna con un microorganismo vivo. Yo también podría decir que quizás la vacuna de Sinopharm, que es virus muerto, tiene todo el virus enterito, pero muerto, tiene mucho más componentes antigénicos que solo el RNA mensajero. Pero cuando vemos la eficacia, por lo menos en los estudios iniciales, la de Pfizer era mejor que la de Sinopharm. Pero tengamos cuidado con esto. Cuando yo quiero, desde el punto de vista científico, como una evidencia, decir que esta es claramente mejor que esta, yo tendría que tener un estudio donde he puesto a ciegas esta vacuna RNA mensajero versus esta otra. No. ¿Qué es lo que se ha hecho? Lo que se ha hecho es de los estudios que existen y muestran que tiene una eficacia tal, pero otro estudio en otra población encuentra otro resultado. Entonces, estrictamente, si no hay una comparación, yo no podría decir que efectivamente, claramente es mejor. ¿Por qué? Porque no ha habido una comparación. Entonces, estamos hablando de estudios en diferentes poblaciones y quizás también en diferentes momentos, ¿no? Lo que sí nos podemos decir, como lo decía el doctor Fauci, cuando usted se vaya a vacunar, vacúnese con la vacuna que esté disponible. No pierda el tiempo en exigir tal o cual vacuna. Creo que el doctor Fauci, que es un epidemiólogo muy importante en Estados Unidos, él decía no. Y creo que él no quería decir que claramente Pfizer era mejor que la otra. Estaba queriendo decir, miren, ve, tranquilos. Si no hay una comparación en una misma población, en un mismo momento, en un mismo periodo de tiempo, no podríamos decir que claramente una es mejor que la otra. Lo que sí tenemos es estudios que nos dicen que por ahí, ¿no? Hay una diferencia, ¿no? Obviamente hay una diferencia, pero son momentos diferentes, son poblaciones diferentes, ¿no? Ahora, tener una protección de casi el 80% es bastante buena, ¿no? Y creo que el mejor ejemplo que tenemos es esta gráfica. El otro ejemplo que hay, que no pude conseguir la gráfica, es que de las personas que están llegando a las UCI, ojo, que requieren, por lo tanto, son cuadros más severos, son no vacunados o que tienen una sola dosis. Yo no sé por qué en realidad el ministerio no aprovecha esa información. Yo tengo un familiar que está saliendo de UCI, ¿no? Una persona de un poco más de 30 años, nunca quiso vacunarse. El resto de su familia se vacunó. Está saliendo por suerte de UCI. Esa persona pudo perfectamente haber evitado entrar a UCI. Quizás no puede haber evitado infectarse. Va a ser un cuadro muy leve, pero pudo perfectamente haber evitado entrar a UCI. De la información verbal que tengo de la oficina de epidemiología de mi hospital, el 90-95% de las personas que entran a UCI son no vacunados o que tienen una dosis. ¿Qué mejor prueba? Y son principalmente con la vacuna de Sinopharm, porque es la que primero se usó, ¿no? Bien, doctor, gracias por su respuesta. Lilian dice, entiendo que el tema de la capacitación es la importancia de la vacunación en personal de salud, pero muchos de los participantes tenemos hijos y queremos aprovechar la ocasión que usted es médico pediatra, con muchos años de experiencia.
para preguntarle lo siguiente. Dentro de poco se vacunarán los niños de 5 años. ¿Qué precauciones se deben de tomar y qué efectos secundarios se pueden esperar? Perfecto. También ahí, por eso les presenté esta imagen. Esta, ¿no? En general, se sabe que los niños hacen una enfermedad más leve. Eso se sabe. Y eso es, digamos, lo que ha ocurrido en todos los reportes de los brotes que han habido en el mundo en general, ¿no? Pero ojo, que hay un grupo de niños, generalmente de 5 años para arriba, ¿no? Por acá está, creo, ¿no? Alrededor de 8 o 10 años, que hacen este problema asociado a COVID, que es muy parecido a la enfermedad de Kawasaki. ¿En qué se parece? En que tienen compromiso ocular menos frecuentemente, ¿no? En que tienen ganglios, ¿no? En que hay principalmente una buena respuesta inflamatoria pulmonar, en compromiso cardíaco y principalmente en compromiso abdominal, ¿no? Con hallazgos de laboratorio con mucha inflamación, a diferencia de lo que es Kawasaki. Esto es consecuencia de COVID en niños. Por lo tanto, ¿la vacuna va a evitar esto? Sí. Ahora, ¿por qué es que inicialmente no se han vacunado los niños? ¿Por qué? Porque la enfermedad de COVID ha sido principalmente una enfermedad de adultos o de gente con comorbilidades. Por lo tanto, ¿quiénes serían, digamos, privilegiados con la vacuna de COVID en niños? Niños con comorbilidades. O sea, si yo tuviera que digamos, preferir la inmunización de niños, debería primero decirse niños con comorbilidades, ¿no? Ahora, estas vacunas disponibles son vacunas inertes, que obviamente hay que esperar las informaciones que hay, ¿no? Por ejemplo, Chile ya no ha dudado mucho. Chile me parece que está vacunando desde lactantes, ¿no? ¿Por qué es importante vacunar niños? Porque aún cuando ellos no hacen enfermedad severa, ¿no? Aún cuando ellos no hacen una enfermedad severa, a diferencia de los adultos, algunos de ellos pueden terminar en UCI, ¿no? Muy pocos en comparación con los adultos, ¿no? Pero pueden, ¿no? Otro, si bien es cierto, no son un foco importante de infección, pueden serlo, ¿no? Entonces, tenemos ya armas disponibles, ¿no? La única precaución que yo diría es, cuidado, no lo dejes de vacunar. A mí me parece que los grupos que lo he escuchado ahí incluso creo que es un médico, es congresista, me parece, ¿no? Que de voz en cuello dice, van a matar a nuestros niños. Mentira. ¿Eso acaso está ocurriendo en Chile? En Chile están vacunando a niños. Incluso, como les digo, niños pequeños, ¿no? ¿Acaso ha ocurrido muertes por vacunas en niños? No, no ha ocurrido. ¿Efectos secundarios importantes? Tampoco, ¿no? Los mismos efectos, las reacciones locales que son, que producen pues esta vacuna, ¿no? Un poco de malestar, un poco de inflamación, parecido a lo que ocurre con DPT, ¿no? Pero nada más. Entonces, yo diría que no deberíamos tener ningún temor en vacunar los niños contra COVID. Bien. Otra pregunta. Dice,
¿Se puede colocar a jóvenes varones sin experiencia sexual la vacuna de VPH para evitar futuros contagios a mujeres y evitar cáncer de cuello uterino y verrugas genitales? ¿Ya? Bueno, a ver, la historia de la vacuna de VPH se parece un poco a la historia de la vacuna contra rubiola en niñas, ¿no? La vacuna contra rubiola lo que persigue, como lo he mencionado, es evitar la rubiola en la mujer gestante, ¿no? Y si se vacuna en la adolescencia, pues va a estar protegida. Entonces, cuando se dé la ocasión que tenga que tener un embarazo, no va a tener problemas con su producto, con su recién nacido. Pero, ¿qué es lo que se vio? ¿Qué pasa con los muchachos? ¿Los muchachos pueden contagiar a una mujer gestante? Por supuesto que sí, los varones. Entonces, luego que se miró esto, se decidió, para vacunar contra rubiola, no solo se debe vacunar a las niñas, sino también a los niños. Lo mismo está ocurriendo con la vacuna contra VPH, contra el virus de papiloma humano, que es según los serotipos, son causantes de cáncer de cuello uterino, cáncer de otras áreas, ¿no?, anatómicas, que tiene que ver mucho con los cambios en las prácticas sexuales, ¿no? Entonces, ¿quiénes transmiten a las mujeres? ¿El varón infectado? O si el varón no está infectado, cuando la dama está infectada. Y por lo tanto, el paso de la infección de un varón a una dama, ¿no?, se va a dar si él está infectado. ¿Cómo evito que el varón esté infectado? Vacunándolo. Por eso les retraje la historia de la vacunación de niños, o sea, de varones contra rubiola. Ya existe algunos países, me parece que Inglaterra, Australia, que vacunan contra virus de papiloma humano a varones. ¿Por qué? Porque la vacuna lo va a proteger a él, al varón, de algunas enfermedades, ¿no?, como verrugas en diferentes áreas genitales o anales, ¿no?, o también orales. Y al no estar infectado él, no solo está protegido el varón, sino no va a transmitir la infección a su compañera. De tal manera que esperemos, sé que en el grupo técnico de apoyo a inmunizaciones están considerando seriamente vacunar a los chicos, a los adolescentes. Ahora, obviamente la mejor protección es la vacunación contra el virus de papiloma humano previo al inicio de relaciones sexuales. Por eso es que se habla de la edad de 9 años, 10 o 11 años de las niñas, ¿no? Pero si las niñas ya iniciaron su actividad sexual, la vacuna sigue protegiendo, ¿no? De tal manera que eso tiene que ver mucho con el momento de un rendimiento mayor de la vacuna, ¿no? O sea, previo a la infección. Pero si la niña ya inició sus actividades sexuales, ¿eso contraindica la vacuna de VPH? La respuesta es no. Incluso algunos estudios se han vacunado a mujeres hasta 26 años, digamos, y sigue siendo útil la vacuna. Pero volviendo a su pregunta, los varones van a tener que ser vacunados contra VPH para realmente tener una mejor protección de toda la colectividad. Gracias, doctor, por su respuesta. Dice, el personal de salud que tiene más de 15 años inmunizado con las 3 dosis de hepatitis, ¿se mantiene protegido a través del tiempo o debe colocarse nuevamente las vacunas? No, ya no necesita. Las 3 dosis son, hasta ahora, son realmente suficientes.
El problema está en que lo ideal, y eso sí se puede hacer con el personal de salud, es que después de la tercera dosis, entre 1 y 2 meses después de la tercera dosis, debería tener nivel de anticuerpos. Porque hay entre el 5 y el 10% los que se llaman no respondedores a la vacuna. Y lo que se hace, se les da un nuevo, digamos, una nueva serie de 3 dosis. Pero si se vacunó y ya pasó mucho tiempo, quédense tranquilos, está protegido. Bien. Dice, sobre la vacuna llamada vacuna internacional y se coloca en Tumbes, es la única vacuna para la fiebre amarilla y es en única dosis. Dice que protege 10 Ah, años. Pasado este tiempo, se tiene que volver a vacunarse con este mismo tipo de vacuna. Muchas gracias por su respuesta y felicito su ponencia, doctor Herminio. bien. La vacuna de fiebre amarilla, hasta ahora se sabe que protege 20, 30 años. Entonces, la persona que tiene una dosis de vacuna de fiebre amarilla es suficiente, no necesita ser revacunado. Como es lo que se hacía hace quizás 5 a 10 años atrás, ¿no? En que si ya pasó 10 años hay que volverse a vacunar. Por ejemplo, yo creo que tengo como 3 dosis de vacuna de fiebre amarilla, pero ahora ya no. Es suficiente una sola dosis, ¿no? Y en realidad no hay una vacuna internacional. La vacuna es la misma, solo la producen 2 laboratorios. Y son virus vivos, por si acaso. La vacuna contra fiebre amarilla es vacuna con virus vivo. Bueno, si usted escucha música, es que tengo acá muy cerca estos músicos de la aldea que, bueno, por razones sociales y económicas, dan su paseo por acá por el parque y hay que darles ¿no? Una pequeña contribución. Pero Y además ya también, es hora del almuerzo, entonces un poco de música criolla es bueno, ¿no? Muy bien, doctora Chong. ¿Hay alguna la otra última pregunta? pregunta. Sí, La hay última. bastantes preguntas. La última pregunta, sí. Dice Sara León, ¿se han registrado casos de reacciones adversas como cefalea, vómitos, faringitis, cansancio por vacunas SARS-CoV en Perú? ¿O es quizás ya estaban iniciando la infección? La pregunta es por comentarios de algunas personas que se vacunaron. Ya. Se refiere a la vacuna de COVID, ¿correcto? Sí, doctor. Ya. La vacuna de COVID, sus reacciones son principalmente fiebre, dolor local, malestar general. No tendría por qué tener faringitis. ¿Por qué? Porque la vacuna, primero que la vacuna es inerte, no se replica, entonces, ¿cómo va a llegar a la faringe? ¿No? Entonces, si una persona recibe la vacuna y tiene faringitis, cuidado, pudiera estar realmente incubando o ya presentándose el COVID, ¿no? Es imposible que las vacunas de uso actual, llámese de RNA mensajero, Pfizer, Moderna, vector viral, ¿no? AstraZeneca, Sinopharm, produzcan enfermedad. Es imposible porque son sustancias inertes. Entonces, si una persona, como es lo que ocurrió al comienzo de la inmunización de personal de salud, hacía COVID dentro de las primeras 7 a 10 días después de haber sido vacunado, es porque estaba incubando el COVID, no por la vacuna. ¿Bien? Bien. Quiero agradecer al doctor Herminio Hernández, quien con mucho gusto aceptó el reto de realizar la capacitación, siempre dispuesto a compartir su vasta experiencia, entregado a su carrera y a sus pacientes.
Gracias, doctor. Gracias a usted, doctora Karina, por la invitación. Efectivamente fue un reto porque yo nunca había hecho una presentación, digamos, dirigida a inmunizaciones en personal de salud. Pero bueno, era cuestión de revisar y adaptar y bueno, y presentarles lo que les he presentado. Entonces es un ejercicio también para seguir haciendo sinapsis por acá y por lo tanto estar siempre activos y más contribuyendo con inmunizaciones en nuestro país. Muchísimas gracias también, Karina, por la cordial invitación y quedo siempre a vuestra disposición, ¿no? Quien quiera hacer alguna pregunta en particular, mi correo es muy simple. Mi correo es Herminio, con H, como está mi nombre ahí, pero con minúsculas. Después de Herminio.Hernández, también con H. Después de la Z de Hernández, @ UPCH de Universidad Peruana Cayetano Heredia, .pe. Si hay alguna inquietud, con todo gusto. Si no la sé, la averiguo y por lo tanto aprendo un poco más si yo no lo sé, ¿no? Herminio.Hernández@upch.pe. Bien, muchas gracias por vuestra atención. Provecho para quienes van a almorzar, ¿no? Porque creo que ya es la hora del almuerzo, ¿no? Muy bien, Karina, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Gracias por vuestra atención y será hasta una nueva oportunidad. Muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias a todos. Buenas tardes.